Bueno, muy buenos días a todos. Qué alegría poder compartir este tiempo. El tema de hoy, el Señor dice, no temas, yo te ayudaré. Y recordamos que estamos estudiando el Salmo 119 por estrofas. Ya vamos en el versículo 113. Y creo que si han logrado mantenerse conectados con lo que estamos aprendiendo, realmente nos ayuda a entender con más profundidad lo que la palabra de Dios nos quiere comunicar. Y en el caso mío, como que le voy agarrando más, cada vez más amor, más pasión, más deseo de conocer, de entender las escrituras. Y también es muy animante porque creo que entre más deseo tengamos de conocer las escrituras, de conocer a Dios, como que Él nos va soltando cositas. Entonces uno ve cosas que antes no veía, entiende cosas que antes no entendía, como que Él nos va revelando poco a poco y eso pues a mí me da mucha alegría. O sea, de las cosas que más disfruto yo estudiando las escrituras es ese momento en el que yo entiendo algo que antes no entendía o en el que mi conocimiento acerca de algo aumenta. Entonces, eso es algo muy chévere. Bien, vamos a tener una oración, otra vez como a reforzar. Esta mañana hemos tenido muchos, o yo he tenido muchos inconvenientes con la computadora y eso como que lo alcanza uno a desajustar un poquito por dentro. Entonces creo que necesito orar para estar más tranquilo. Amén. Acompáñame por favor a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, y por lo mucho que tú nos amas. Te damos gracias porque aún en los dolores más profundos tú estás presente, Señor. Todo el tiempo estás con nosotros, aunque a veces no lo veamos, no lo creamos, no lo sintamos, pero tú estás ahí. Y te rogamos porque nos acompañes, que tu palabra esta mañana nos revele algo de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu paciencia, de tu grandeza, de tu poder, que algo llegue a nuestro corazón y lo cambie. Bendice a todos los hermanos que nos acompañan, a los amigos, a los que van a escuchar la predicación luego. Y ayúdanos, Señor, a todos los días crecer en la fe y en la devoción hacia ti. Te agradecemos y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bien, tengo acá mi tapabocas. Creo que todos lo tienen a la mano, ¿no? Todos tienen su tapabocas. Nosotros los colgamos ahí a la entrada y ya nos acostumbramos a que no salimos sin tapabocas. A mí me ha pasado, no sé, yo creo que a todos nos puede pasar, pero que uno sale sin tapabocas y de repente vio a alguien con tapabocas así, así, y se regresa para la casa. He visto por ahí unos videos que un perrito, alguien no se puso el tapabocas y el perrito que se lo suba. O sea, ya es algo que estamos usando de manera ya casi que intuitiva, como instintiva. O sea, no se puede vivir sin tapabocas. ¿Y por qué? Porque es que la teoría dice que esto nos puede proteger un poco de ese virus que anda haciendo estragos. Un tapabocas, esto es protección, o sea, nos protege del virus. Entonces, pero de la misma manera, nosotros utilizamos muchas cosas como protección, o sea, las casas donde vivimos son protección. O sea, antiguamente las casas, recuerdo cuando fuimos a Boyacá con José y visitamos la casa donde él vivió de niño, era en bareque, y el bareque es muy diferente al ladrillo de hoy día. Sí, el ladrillo de hoy día es más resistente. Parecía que las construcciones con el paso del tiempo se hacen más resistentes, más fuertes. Pensamos en esos edificios gigantescos que construyen con mucho concreto o los búnkeres.
Sí, acá cerca de nosotros, a 15 minutos tenemos la embajada de Estados Unidos y eso es una fortaleza. Ahí al frente, los que han pasado sobre la 26, ahí desde el puente peatonal se podría ver hacia dentro de la embajada, pero hay unos muros gigantescos que tapan la visión desde cualquier ángulo del puente para mirar hacia adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario la protección. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo Dios nos protege. Y pensando también, creo que estamos alineados con Luis Carlos. Para nosotros como creyentes, me faltó limpiarme la mano de pintura que estuvimos pintando con Samuel ayer. Para nosotros los creyentes, ¿qué es lo que Dios más cuida? Esa es la pregunta, ¿no? Para nosotros como hijos de Dios, pues lo más valioso es la salvación. Lo más valioso, o sea, a lo que Dios apunta y a lo que vino nuestro Señor Jesucristo es la salvación. Y lo que estaba compartiendo Luis Carlos, o sea, todos los recursos que Dios nos dejó en Cristo Jesús para proteger la salvación. Nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó su palabra, nos dejó su sabiduría, o sea, tantas cosas. ¿Para qué? Para proteger la salvación y que un día podamos nosotros ir y estar por toda la eternidad con Él. Entonces, vamos aquí al Salmo 119 en el versículo 113. Vamos a desarrollar prácticamente 1 o 2 versículos nada más. Dice, aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Y recuerdan que hemos hablado que a veces entender un poco las letras del alfabeto hebreo como concepto. Y es interesante que esta letra Samej en el hebreo trae el concepto en el hebreo antiguo de protección, trae el concepto de que Dios es protector, de que Dios cuida, de que Dios es fortaleza. Y utiliza muchas imágenes para que el que está leyendo esto entienda quién es Dios y cómo Dios protege, cómo Dios cuida. Pero él está diciendo, aborrezco o odio a los hipócritas, pero amo tu ley. Ahora, si llevamos esta palabra hipócritas al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús, ¿en qué contexto utiliza la palabra hipócritas? Pues en el de la gente que dice que cree en Dios, pero no vive lo que Dios enseña. ¿Sí recuerdan ahí en Mateo 7 del 1 al 5? Donde dice el hipócrita, saca primero la viga que hay en tu ojo y luego ve y limpia la paja del ojo de tu hermano. Sí, en Mateo 6 también habla del hipócrita. Cuando hagan algo, no lo hagan para ser visto, no sean como los hipócritas que quieren que los vean. Entonces, que vean sus buenas obras, pero que en el fondo lo que están buscando es gloria personal, no están buscando agradar a Dios, están buscando un beneficio propio. Entonces, él está diciendo, aborrezco a los hipócritas. No es tanto el término como nosotros lo entendemos en este tiempo, sino es como Jesús lo enseña. Entonces, básicamente, el hipócrita otra vez, ¿quién es? Alguien que aparenta ser algo que no es. Pero en términos de la fe, es alguien que aparenta tener fe, pero que con sus obras muestra que no hay fe. O sea, que puede hablar como si tuviera fe, pero sus acciones no son las de alguien que tiene fe. Entonces, él dice eso, los aborrezco, pero amo tu ley. Y luego en el versículo 114, él dice, tú eres mi escondite. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Son dos palabras, tres palabras que prácticamente quieren como reforzar el mismo concepto. Le está diciendo a Dios, se refiere a Dios, diciéndole,
tú eres, tú eres mi escondite, o sea, el lugar donde yo me puedo refugiar. Y hablábamos al principio de las construcciones, ¿no? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento en los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, vamos a, a leer estas historias y vamos a entender que en ese tiempo los reyes construían unos castillos, unas fortalezas impresionantes a prueba de invasiones, ¿sí? Donde se podían proteger, donde se podían esconder, donde se podían guardar. Entonces, si traemos esas imágenes, es, creo que vamos entendiendo lo que quiere decir el salmista cuando se refiere a Dios, como es él en la persona que me puedo refugiar, la persona en que puedo buscar, no esconderme, sino resguardarme en el momento que hay peligro, cuando las cosas no están bien. Pero luego dice mi escudo, ¿y el escudo qué es? El escudo es un arma de protección en la guerra, ¿sí? Y en Efesios, recuerdan, el año pasado hablábamos del escudo que protege las flechas encendidas del maligno. Es Dios. Y él se refiere, tú eres mi escondite, tú eres mi escudo, o sea, tú me proteges. Si lo conectamos con Efesios, pues, ¿cómo nos protege Dios? Por medio de la fe. ¿Y la fe con qué nos conecta? Con toda su palabra. Y es lo que sigue más adelante. En tu palabra he puesto mi esperanza. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llevar esto a la práctica? Yo pensaba en la vida de Abraham, la vida de Abraham ahí en Génesis capítulo 12. Entonces les pido que me acompañen allá, Génesis capítulo 12. De hecho, Génesis, en la vida de Abraham, si la estudian, pueden encontrar un ejemplo claro de cómo Dios protege a alguien que él ama, cómo Dios protege a alguien que él ha llamado para ser parte de su familia. Entonces, en el versículo 12, capítulo 12, versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham puede ser una imagen tuya y mía, o sea, una imagen individual de cada uno. No es una imagen colectiva, es una imagen individual. ¿Sí? Y yo lo relaciono con mi vida y tiene mucho sentido porque en algún momento a ti, a mí, Dios nos llama y no nos dice que nos promete una tierra en este mundo, pero nos promete la salvación. Pero si recuerdan, viendo a Jesús, ahí en Lucas 14, que lo estábamos viendo estos días, Jesús le dice a los que lo van a seguir, mira, tú tienes que dejar de amar a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposa y amarme a mí mismo. Acá hay una imagen de esto, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Es una imagen, ¿sí? O sea, tienes que abandonarlos a ellos en el sentido estricto en el caso de Abraham para ir a que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho. Y la promesa de Dios, ¿cuál era? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y recuerdan que él no tenía hijos y no tenía la capacidad para tener hijos porque ya era muy anciano, tenía 75 años en el momento que Dios lo está llamando. Pero a partir de ese momento, entonces Abraham parte, sale de donde él está y llega a Egipto. Y ahí vamos a empezar a ver algo de la protección de Dios hacia él, que
pudiera ser para nosotros desde este tiempo lo vemos, pero esto está como raro, o sea, ¿cómo así que Abraham peca y Dios lo está protegiendo? O sea, es como que no se entiende. Entonces dice, versículo 10, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que cuando te vean los egipcios, dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Ahí Abraham actuó desde dónde? Desde el miedo, desde la inseguridad. ¿Sí? O sea, recuerden, Dios lo acaba de llamar. Es el primer momento, o sea, es el momento en el que tiene el primer contacto con Dios. Dios lo llama y tiene la primera prueba, hambre. La primera prueba es el hambre. ¿Y cómo responde Abraham a la primera prueba? Con mentiras, con una verdad a medias, porque ellos sí son hermanos. Pero él dice, no, no vayas a decir la verdad completa, entonces están mintiendo. Porque donde la llegues a decir, a mí me matan. O sea, yo llevo y a ti sí te tratan bien. Pero si dices esta verdad a medias, pues nos va a ir bien a los dos. Y él dice, gracias, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. O sea, está pensando es en él. Sí, o sea, es donde está su fe. Entonces dice acá, cuando llegó Abraham, versículo 14, a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham, o sea, se cumplió lo que él había pensado. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos, asnas y camellos. Es de Abraham supremamente inteligente, ¿no? Muy astuto, muy astuto. Pero versículo 17, miren lo que dice. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces uno dirá, pero ¿qué pasó acá? ¿Quién fue el que pecó? El que pecó fue Abraham. ¿Por qué el castigo va contra el faraón? El faraón no sabía que ella era la esposa de Abraham. Entonces, pudiéramos pensar, esto está como raro, ¿cómo así que Dios está acolitando el pecado? Y si hay un espíritu de legalismo dentro de nosotros, entonces más fácil, o sea, no lo puedo creer. O sea, esa parte de la Biblia no la voy a leer porque es que Dios está aceptando el pecado de Abraham. ¿Cómo así que no castigó a Abraham, sino al faraón que no hizo nada? ¿Sí? Pero recuerden que Dios está empezando a caminar con Abraham. Son sus primeros pasos en la fe, ¿sí? Entonces, Dios no le va a exigir a Abraham que sea la persona más moral que pueda existir, que sea como Cristo, si apenas lo está conociendo. No le va a exigir eso porque Dios es justo y Dios lo va llevando casi que a su ritmo. Dios lleva a Abraham a su propio ritmo. Entonces, luego dice el versículo 18. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham, a su esposa, junto con todos sus bienes. Al final, ¿qué le pasó a Abraham? Nada. Lo que él había pensado en el principio, mira, tú vas a decir que eres mi hermana y me va a ir bien, eso me van a dar regalos y todo esto. ¿Y qué pasó? Eso fue lo que pasó. Entonces pensamos nosotros, pero ¿cómo así?
¿Cómo que Dios lo bendice si pecó, mintió? No es posible que eso pase, ¿sí? Pero ahora, cuando pensamos en Dios, en la protección de Dios, en que Dios es el escudo, en que Dios es el proveedor, porque lo había llevado allá por comida. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Dios le está enseñando a Abraham que él es fiel. El punto acá no es el pecado de Abraham, el punto es la fidelidad de Dios a pesar del pecado de Abraham. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, Abraham, luego él va a pasar por varias pruebas, pero yo pensaba en mi propia vida y me impresioné. Yo les recomiendo que puedan leer toda la historia de Abraham, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que van a encontrar? Que en la medida que van analizando la reacción de Abraham cuando es probado, también pueden observar Dios como obra ahí en ese momento. Entonces, básicamente lo que va a ir sucediendo es que Dios pone a prueba a Abraham y él responde de cierta manera. La siguiente prueba es más fuerte y Dios está esperando a ver de qué manera responde Abraham. Pero Dios siempre sale al rescate. Dios va y lo protege. Entonces, acá, bueno, entonces les estaba compartiendo un poco pensaba un poco en mi vida. Yo, la verdad, yo conozco del Evangelio. Creo que nací conociendo el Evangelio. Pero recordaba esta mañana meditando como en ese caminar en la fe. Y recuerdo cuando estaba en la escuela primaria, pues ya cuando tenía 7 años, hace muchos años, 45 años, en la escuela donde yo estaba, iban a enseñarnos de Dios unas monjitas. O sea, nosotros teníamos clase de religión y las monjitas nos hablaban de las historias de Jesús. Luego en el bachillerato, en un colegio también donde yo estuve, iban las monjas y enseñaban. Y luego en otro colegio iba como el, como el sacristán, era el que iba a enseñarnos del Evangelio. De hecho, hay una canción que yo cantaba mucho en esa época y yo no era católico, o sea, yo no iba a misa, no iba a ningún lado, eso era lo que recibía. Eventualmente nosotros íbamos a misa con mi mamá cuando había algún evento especial. Pero había una canción católica que yo la cantaba con mucha frecuencia y sobre todo cuando había momentos de dificultad, de dolor, de sufrimiento. Entonces lo que me acuerdo dice algo así: Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, ya no temo, Señor, a la muerte, porque tú conmigo estás. Entonces yo cada vez que estaba con miedo de algo, que tenía pánico de algo, lo único que yo tenía era esa canción y empezaba a cantarla. Cristo está conmigo. Y cantaba. Hasta que como que solo cantarla, con ese poquitico de fe, como que mi corazón se iba tranquilizando y veía como el obrar de Dios, aunque estaba yo muy lejos, ¿sí? Entonces van pasando los años y como que voy conociendo un poquito más de Dios, luego lo voy conociendo en la iglesia evangélica. Y recuerdo cuando yo me hago discípulo. O sea, cuando me hago discípulo, realmente lo que pasa es que esa fe que venía gestándose desde muchos años se empieza a desarrollar mucho más. Como que ya es una fe más consciente. Pero pensaba, o sea, yo conocía de Dios y había leído las historias de José. Y José era un hombre bendecido por Dios y donde él iba, Dios estaba con él. Entonces, yo no iba a ninguna parte, pero yo estaba convencido de que yo era como un José, a pesar de que no iba a ninguna parte.
pero estaba convencido, donde yo esté como Dios me ama, las cosas van a ir bien. O sea, por medio de mí, Dios va a bendecir a otros, pensaba yo, ¿sí? Hasta que llegué a un punto donde conocí el pecado de la inmoralidad. Y eso sí que acabó con mi vida. Pero aún estando ahí en ese pecado, en mi corazón había algo que ardía por dentro y me decía, tú no eres eso. O sea, tú no estás llamado a vivir una vida inmoral, tú no estás llamado a vivir ese tipo de vida que estás viviendo. Y por dentro, o sea, aunque yo estaba ahí, mi conciencia todo el tiempo me estaba como acusando o me estaba diciendo, mira, tú estás mal con Dios. No tenía ningún conocimiento, o sea, no tenía conocimiento más profundo de Dios, pero esa fe que poco a poco había ido recibiendo seguía en mi corazón, o sea, no permitió que me perdiera. Entonces, cuando ya tocó fondo, a pesar de que tenía fe, tocó fondo en mi vida, ahí yo sí dije, necesito buscar de Dios en serio, porque era como una especie de fariseo. O sea, me esforzaba por ciertas cosas vivirlas como Dios quiere, pero en otras no. Y ya cuando toco fondo, cuando digo, uy, si yo no busco de Dios, el pecado me va a devorar y sería terrible mi vida, ahí mi vida empieza a cambiar. Entonces, yo vengo a este tiempo y miro todo mi caminar con Dios y me doy cuenta que Dios ha sido fiel desde antes de yo ser bautizado. O sea, Dios ha protegido a mi familia para que la fe llegue. O sea, mi mamá, mi papá varias veces estuvieron a punto de morir y ellos no murieron, sino en el tiempo que tenían que morir. Porque yo creo que si ellos mueren antes del tiempo que tenían que morir, tal vez ni llegamos a la fe. ¿Sí? Entonces, yo veo la vida de Abraham y cuando pienso en Dios como protector, lo que está diciendo el salmista, la verdad, Dios me ha protegido todo el tiempo, aun cuando yo he estado pecando. No me dejó llegar a tocar fondo. Me sacó del hueco, me sacó, me arrancó de la maldad de este mundo. Entonces, sigo meditando y voy viendo mi vida ya como cristiano y hemos pasado muchos tiempos muy difíciles, de mucho dolor, pero Dios ha estado ahí. Dios no nos ha abandonado, nos ha proveído lo que necesitamos. Otro recuerdo que tengo, un poco antes de empezar a tocar fondo, eh, muere mi papá de crianza. Mi papá de crianza muere y él era el que proveía a la familia. Y yo acababa de conseguir un trabajo. Entonces yo recuerdo que la noche siguiente a la que él murió, yo tuve un sueño y me soñé con él. Y él me decía, tranquilo, mijo, que todo va a estar bien. Y yo al otro día me levanté no, le conté a mi mamá porque ese sueño fue en un trabajo que yo tenía. Tenía un descanso de 15 minutos para dormir en la noche. Y lo que yo escuché fue la voz de Dios diciéndome, tranquilo que todo va a estar bien. Pero yo no lo conocía todavía. O sea, ni siquiera tenía una relación con él, pero él sí estaba tratando de acercarse a mí. Y me protegía y nos cuidó. Y en el momento donde nosotros decimos, no tenemos nada de esperanza, ese trabajo me proveyó para hacerme cargo de todos los gastos de la familia, de los colegios de mis hermanas, de alquiler, de comida. O sea, para esa época, 1990, yo ganaba el equivalente a 4 salarios mínimos, siendo un bachiller apenas. Entonces yo meditaba en todo eso y decía, Dios,
Dios ha estado ahí. Entonces ahora cuando veo el Salmo y miro la vida de Abraham, me doy cuenta y es algo que creo que es bueno que cada uno pueda pensar. ¿Sí? La verdad, Dios ha sido fiel todo el tiempo. Dios te ha protegido aunque no te das cuenta. Dios te ha cuidado de quién sabe qué cosas aunque no lo ves. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa con la vida de Abraham? Ahí en el capítulo 13. En el capítulo 13, luego dice, Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región de Negueb. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negueb, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar que había acampado en el principio entre Betel y Jai. En ese lugar habría erigido un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. Entonces recuerdan que él iba con Lot, ¿sí? Los dos se separan. Ya ellos tienen una pelea, un conflicto, porque los dos tienen tantas cosas, tanto ganado, los pastores están empezando a pelear entre ellos y, y ellos tienen que definir. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? En el versículo 8, luego lean la historia, yo voy por encima como picándolos para que ustedes lean la historia. En el versículo 8 dice, así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Esa actitud de Abraham, ahí se llama Abraham, es una actitud ya de madurez. Si se dan cuenta, o sea, Abraham habla con Lot y le dice, mira, en aras de que los dos estemos bien, porque no debemos tener peleas, escoge tú la tierra y yo me quedo con lo otro, con lo que tú me dejes. Lot es el sobrino. Entonces, si se dan cuenta del impacto que tuvo lo que Dios hizo cuando lo sacó de Egipto, produjo madurez en él en un poco. Él ya la manera como respondió en esta prueba fue diferente. Ahora, ¿qué era lo que Dios quería? Dios, cuando apareció y no lo reprendió por su mentira, sino que lo rescató de ahí, pues que él aprendiera a confiar en él y lo viera como su protector, como que podía soltarse en manos de Dios, no tomar el control de las cosas. Entonces Abraham ahí dice, bueno, pues coge tú. ¿Y qué hizo Lot? Lot escogió lo mejor y le dejó el resto a Abraham. Pero en lo mejor que estaba, Sodoma y Gomorra. En lo mejor estaba Sodoma y Gomorra. Ahora, Lot cometió el error, escogió lo mejor, pero lo mejor tenía su cascarita. ¿Sí? Luego tienen todo ese problema que los invaden, los secuestran. ¿Y qué hace Abraham? Abraham va y rescata al sobrino. Y Dios lo respalda y puede ganar esa batalla y rescata al sobrino. Y ahí es donde él da su primera ofrenda. Entonces vamos viendo que la fe de Abraham va evolucionando. Pero ¿qué es lo que hace evolucionar la fe de Abraham? Su conciencia de que Dios lo está protegiendo, de que Dios lo está cuidando, de que Dios está siendo fiel. Y de eso es de lo que trata el Salmo. Esta estrofa del Salmo habla de eso. El salmista tiene la conciencia de que en Dios está protegido. Dios le protegió la vida, Dios protegió todo de él. Y Dios va construyendo su fe poco a poco
hasta que llega el momento en el que tiene que sacrificar a su hijo. Y cuando llega esa prueba, ¿cuál es la actitud de Abraham? Está tan seguro y confiado en Dios que él cree que Dios tiene el poder para resucitar a su hijo. Y por eso él va confiado. Dios me prometió y ya había visto, ya su fe, su confianza en Dios había evolucionado. Lo había visto. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? Hemos estado hablando de meditar hace 2 semanas, la semana antepasada. Meditar en la palabra de Dios. Si cada uno hace el ejercicio consciente, revisa en su vida cómo ha estado Dios presente aunque no lo he visto. Yo estoy seguro, eso aumenta la confianza. Oiga, ¿cómo es posible? Yo no me di cuenta que Dios estaba acá. ¿Cuántas personas no se han salvado de accidentes, de enfermedades, de tantas situaciones? Nosotros, en estos tiempos, necesitamos ser conscientes de cómo Dios nos ha protegido y que lo que Dios quiere proteger finalmente es nuestra salvación. Y conectándolo con lo que compartía Luis Carlos en el principio, si Dios quiere proteger la salvación y vemos todos los recursos que tenemos para la salvación, todo lo que Dios nos da, pues ¿quién no quiere confiar en eso? ¿Sí? ¿Quién no quiere agarrar certeza de que esto se trata de la salvación? Entonces, mirando, la vida de Abraham es solamente como un aperitivo o una entrada de lo que podemos ver nosotros con relación a esa protección de Dios, que apunta a la salvación. Luego vamos a ver, si miramos la historia de los judíos, de ahí Génesis, Éxodo, Levítico en adelante, hasta Malaquías, vamos a ver a un Dios protector, un Dios que aún protege a su pueblo del pecado. O sea, que los castigos que le envía a su pueblo no es, no son venganzas, son actos de amor para poderlos retornar a él, porque si no sufren un poco, no regresan a él y finalmente se van a perder. Eso es lo que Dios está buscando. Y el salmista logró verlo. Entonces, con todo esto en mente, regresando ahí al Salmo 119 en el versículo 114, dice, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Y hablábamos la semana pasada que tu palabra es Cristo. Cristo es la esperanza. Las palabras de Cristo son la esperanza para nosotros. Las enseñanzas de Cristo son las que nos protegen de la maldad de este mundo. Más que de la maldad que nos puede tocar, es de la maldad que hay dentro de cada uno de nosotros. Esa es la maldad más peligrosa a la que no le prestamos mucha atención. Cristo vino a tratar la maldad dentro de cada uno, como persona, como individuo. Y eso hay que tenerlo presente. Si nosotros no entendemos en el corazón las enseñanzas de Cristo, estamos impidiendo que Dios proteja nuestra salvación por medio de su palabra. Y podemos estar viviendo vidas hipócritas pensando que estamos bien con Dios, porque hacemos cosas religiosas, pero no es a lo que Él está apuntando. Entonces seguimos leyendo ya para terminar. Dice el del versículo 115. Malhechores, apártense de mí que quiero cumplir los mandamientos de mi Dios. Sosténme conforme a tu promesa y viviré. No defraudes mis esperanzas. Defiéndeme y estaré a salvo. Siempre optaré por tus decretos. Tú rechazas a los que se desvían de tus decretos porque solo maquinan falsedades. Tú desechas como escoria a los impíos de la tierra, por eso amo tus estatutos. Mi cuerpo se estremece
por el temor que me inspiras. Siento reverencia por tus leyes. Sí, el Salmo 119 siempre va a estar haciendo mucho énfasis en la obediencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a proteger de perder la salvación. A eso es a lo que él está apuntando. Y ya conectándolo con el mensaje de la cruz, pues si nuestro Señor Jesús no entrega su vida, no se pone en esa cruz, nosotros no tenemos esperanza de vida eterna. Entonces, al tomar la Santa Cena, necesitamos ser conscientes de eso. O sea, cómo la palabra de Dios está siendo real en nuestras vidas. Cómo la palabra de Dios está transformando nuestras vidas. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en cada uno? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque si la palabra de Dios está actuando, Cristo está actuando y nos está manteniendo en el camino a la salvación. Entonces, al tomar la cena, pensemos en eso. Pensemos en todos los recursos que Dios nos ha dado para proteger nuestra salvación, para proteger la salvación como nosotros como individuos, pero también la salvación de las personas que tenemos en nuestro entorno, la esposa, los hijos, la familia, o sea, tanta gente que necesita de la salvación. Entonces, bueno, acompáñame para orar y tomamos la Santa Cena y luego charlamos un ratico. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta tarde, ya casi tarde. Te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por siempre protegernos, porque estás atento, Señor, a cuidarnos y sobre todo de nuestra propia maldad, Señor, del paganismo que aún hay dentro de nuestros propios corazones. Y te rogamos, Padre, que en el corazón podamos entender que tu palabra es Cristo mismo, que tu palabra es Cristo dentro de nosotros, Cristo en nuestras mentes, guiándonos hacia la salvación, cuidándonos, Padre, de vivir conforme a los principios de este mundo. Y Padre Santo, te pedimos que bendigas el pan y el vino, que nos sigas purificando de toda esa mentalidad pagana que aún tenemos y que puede, Señor, eventualmente afectar nuestra vida eterna. Te ruego que bendigas a cada uno de los hermanos, de los amigos que nos acompañan, con fe para creer en tu palabra. Que les reveles tu palabra de manera individual a cada uno, Señor, para que la puedan vivir como tú quieres que la vivan. Te agradecemos y en el nombre de Jesús te oramos. Amén.